La toma de Vizcaya en el verano de 1937 por parte de las tropas sublevadas contra la República desencadenó una amplia actividad represiva. Hubo cientos de ejecutados, más de 32.000 personas fueron objeto de procedimientos sumarísimos de urgencia. Miles de funcionarios perdieron su puesto de trabajo y otros muchos sufrieron sanciones económicas, sin olvidar a los exiliados que debieron abandonar pueblos, hogares y familias. Pero aquella trágica página de nuestra historia reciente ha dejado numerosas interrogantes en el aire. Por ejemplo, ¿el movimiento represivo en Vizcaya es comparable con el de otros territorios o fue menos severo? ¿Los militantes de izquierda sufrieron más que los del nacionalismo católico? ¿Qué amplitud tuvo la represalia contra las mujeres y los religiosos leales a la República? Y cuando la hegemonía del nuevo poder se hizo evidente, ¿qué actitudes sociales se manifestaron? A estas y otras preguntas ha intentado responder quien es hoy nuestro invitado en la sección de Eusko Ikaskuntza, que como siempre nos trae Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Pues sí, lo has dicho muy bien. Esas son algunas de las preguntas que intenta responder Eric Zubiaga Arana. Arratsaldeon, Eric. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bienvenido a La Mecánica, al espacio de Eusko Ikaskuntza. Un placer. Él es doctor en Historia por la UPV y su doctorado lo obtuvo precisamente con lo que va a ser hoy el objeto de nuestra conversación, que se ha publicado en forma de libro con el título La huella del terror franquista en Vizcaya. Eric es autor de publicaciones, artículos y estudios en libros colectivos y revistas, forma parte del grupo de investigación de Historia Social Valentín de Foronda y en la actualidad desempeña tareas docentes en la Universidad Pública de Navarra. Eric, siempre que hemos hablado, muchas veces cuando hemos hablado con historiadores especializados en este mismo periodo, aquí en La Mecánica, suele aparecer el tema de las limitaciones en el acceso a las fuentes documentales. Alguien ha dicho que en la España democrática, en la España actual, es más difícil investigar el periodo franquista que en la Rusia de Putin hacerlo sobre el periodo estalinista, lo cual tendría su miga, ¿verdad? Bueno, desde tu experiencia personal y profesional, Eric, ¿qué problemas os enfrentáis? ¿A qué problemas os enfrentan los investigadores de la guerra civil y de la dictadura? Bueno, yo no conozco la Rusia de Putin, eso está claro, pero te puedo contar mi experiencia. Entiendo que tu pregunta va por esa ley de archivos que limita de alguna manera la visita o los documentos que tengan una antigüedad menor de 50 años y por lo tanto pues eso está limitado para el estudio del tardofranquismo, la represión de la última fase. Ahí yo creo que sí que hay dificultades para estudiarla. De hecho, del 69 al 76, pues hoy en día tendrías serias dificultades para consultar documentos en archivos militares, etcétera, pero bueno, mi caso es totalmente distinto. Yo, como bien sabes, mi estudio se limita a la inmediata posguerra, al 37 al 45, y ahí no he tenido ningún tipo de límite, más allá de los que puedes encontrarte en cualquier archivo militar, pues que tienen límite de horario, que solamente se puede consultar de mañana, o algunas limitaciones a la hora de consultar ciertos números de documentación, pero por lo demás ningún tipo de límite ni de restricción. De hecho, hoy en día el que quiera estudiar aspectos vinculados con la posguerra o con la guerra civil, pues tiene archivos militares, pero también civiles de toda característica. Yo, por ejemplo, he podido consultar pues el archivo histórico vasco, el archivo del nacionalismo vasco, el archivo de Ruiz de Aguirre, prensa, fuentes hemerográficas, como te digo, y bueno, yo creo que hay muchas posibilidades para poder investigar la represión. Al comienzo del libro lamentas la escasez de trabajos que hay sobre la represión franquista y sobre la represión republicana en Vizcaya. Esta escasez contrasta, sin embargo, comentas, con la sobreabundancia de publicaciones con rigor discutible y que además ideológicamente pues podríamos decir que están bastante escoradas. ¿En qué situación estamos desde el punto de vista de la historiografía en este momento? Desde la propia dictadura hasta la actualidad, pues ha habido estudios que han tratado el tema de la guerra civil y la represión, pues con un, como bien decías, pues desde un prisma muy poco riguroso, que ahí no había, pues sin un objetivo académico de buscar la verdad, basada en fuentes, contrastable, debatible, abierta a la academia, sino que su objetivo ha sido otro, por ejemplo, pues utilizarlo como arma política, pues legitimar ciertas ideologías y pues ponerte un ejemplo, pues desde esos agiógrafos del franquismo, que desde la dictadura hasta hoy en día pues han intentado pues mitigar o minimizar el papel de la represión pues en tanto durante toda la dictadura, o que han presentado la guerra civil como una circunstancia inevitable, o para irnos a temas más cercanos y de casa, pues por ejemplo ETA desde sus inicios pues presentó la guerra civil como un enfrentamiento nacional entre el País Vasco y España,
pues de alguna manera obviando toda la presencia de vascos en las filas franquistas o bueno, también sin considerar los efectos de la represión en el conjunto de España, pues etcétera, ¿no? Pues eso son a ese tipo de reflexiones me estaba refiriendo. Y hoy en día, pues afortunadamente el panorama es otro. Yo creo que historiográficamente se ha avanzado mucho. Disponemos ya de trabajos muy serios, rigurosos, como bien digo, contrastados, abiertos siempre a un debate y en discusión. Y pues por ejemplo en el caso de Guipúzcoa me gustaría pues destacar trabajos como el de Pedro Barruso, Mikel Aizpuru. Para el caso de Álava, pues el trabajo de Javier Gómez. Y yo creo que ahora mismo, bueno, hace poco también Gogora acaba de sacar datos sobre la represión de la posguerra, por tanto estamos en un buen momento. Has citado el tema del contexto, que es muy importante y tú lo tocas muy adecuadamente en tu estudio, porque claro, lo acontecido en el País Vasco y concretamente en Vizcaya a partir del 36 obviamente se enmarca en el contexto de la guerra y de la represión franquista en España, pero claro, tú ahí observas que para hilar bien fino lo sucedido hay que analizar también lo ocurrido en los territorios colindantes. En el caso de Vizcaya, muy importante lo sucedido en Cantabria e incluso en Asturias, ¿no? Dinos cómo has enfocado esta cuestión. Bueno, así es, como tú bien dices. Inicialmente, cuando planteábamos la investigación, nuestra idea primigenia era centrarlo a Vizcaya, pero rápidamente nos dimos cuenta que el estudio de la represión en Vizcaya obligatoriamente requería también un estudio pues de lo que había sucedido en Cantabria, porque no en vano pues sabemos cuál fue el desenlace particular de la guerra. Hubo, bueno, una vez que cayó Bilbao, pues una masa muy importante, miles de combatientes, familias incluidas civiles, se van trasladando hacia Cantabria, Asturias, y en Cantabria pues se da, pues a raíz de la rendición de Santoña, pues ahí queda la mayor bolsa de prisioneros que se había dado hasta la fecha en la Guerra Civil. Por tanto, teníamos que dar cuenta sí o sí de lo que había pasado allí, de los procedimientos jurídico-militares implementados en Cantabria. Y luego nos dimos cuenta, una vez de hacer eso, que nuestro estudio consigna pues 1.445 causas vistas por tribunales militares sitos en Cantabria a vascos. Nos dimos cuenta que en aquel contexto era necesario pues tener esta perspectiva amplia, porque a Vizcaya también llegaban numerosos palentinos, burgaleses, cántabros, pues que debido a la sobresaturación de cárceles de aquella época, que fueron muy numerosos detenidos, como decía, la mayor cantidad de prisioneros hechos en la época, en la Guerra Civil, fue en Cantabria. Y entonces también consignamos en nuestro estudio pues personas allende las fronteras vascas que fueron procesados, incluso ejecutados o asesinados en Vizcaya. Hablamos de represión franquista genéricamente, pero no fue un proceso homogéneo ni en el tiempo ni en el espacio. De hecho, tú divides el periodo 1937-1945 en 3 fases. ¿Cuáles serían estas fases y cómo las distinguimos? Bueno, en este sentido ya hay un consenso general entre los especialistas del franquismo en dividir la represión de posguerra, insisto, en 3 fases. En la primera sería que iría de julio del 36 a inicios del 37, que corresponde al terror caliente. Se le llama así porque este es el periodo más violento, donde ejercen una represión indiscriminada. De hecho, en este periodo se ubican el 70% de las víctimas mortales de la guerra. Y bueno, en la segunda fase correspondería a ya cuando la guerra ya se asienta, ya los sublevados apuestan por dirigir la represión no tanto de esa forma extrajudicial a través de sacas y paseos, que también sucede, pero sobre todo ya predominantemente la canalizan a través de una represión de cobertura legal, que es lo que yo estudio en el trabajo, que es una represión que deja documentación, porque son procedimientos jurídicos, hay un expediente, hay jueces, instructores pues que llevan a cabo el proceso. Eso desemboca muchas veces en consejos de guerra y entonces es más fácil de investigar que los asesinatos extrajudiciales. Y luego la tercera fase sería ya desde 41 al 45, donde ya el régimen, ya una vez que ya ve que la victoria ya pues es un hecho contrastado y también teniendo en cuenta cómo estaba sucediendo el contexto internacional, que también hay que tenerlo en cuenta, estamos ya ahí en la Segunda Guerra Mundial, pues empieza paulatinamente a desarrollar medidas o a implementar medidas tendentes a la progresiva excarcelación de los presos de la guerra. Y aquí, pues a través de las comisiones de examen de penas, esto también se analiza en el libro. Y bueno, estas serían las 3 fases pues principales, ¿eh? Todo ello pues quiere decir que a pesar de que haya
una cronología bien definida no quiere decir pues que en una fase o en otra no coexistieran distintos métodos represivos. De hecho, en la última fase todavía pues siguen, como en toda la dictadura, siguieron activas las medidas represivas más duras, como fueron las ejecuciones, y por recordar pues algunas significativas del caso vasco, por ejemplo, Zugazagoitia, militante socialista, fue fusilado en el 40, la dirección vasca del Partido Comunista, Jesús Larrañaga y Manuel Lasarta, en enero del 42, o el militante del PNV, Luis Álava, en mayo del 43. Por tanto, seguían activas las medidas represivas más duras también. Y Eric, al principio en la entradilla, Eva comentaba esa pregunta que se ha hecho muchas personas, incluso eminentes historiadores, se han preguntado, la represión franquista del País Vasco fue más, menos o igual de fuerte que en otros territorios de similares características. Una de las virtudes, a mi modesta opinión, de tu investigación es que entras a ese tema, entras a cuantificarlo y a cualificarlo a través de la investigación y de un ejercicio interpretativo, y como creo que es uno de los núcleos de tu trabajo, me parece que vale la pena que nos paremos en ello un momento. Así es un hecho controvertido, no lo dudo, pero las cifras, aquí limitándome en la represión más dura, la más atroz, que es a la que se refiere a los fusilamientos, las ejecuciones. Pues si nos atenemos a los listados publicados, que ya digo que siempre están en revisión, están en constante actualización, los últimos números que disponemos, pues sí indican que los números relativos, aquellos que ponen en relación el peso de la comunidad o de la provincia, el número de habitantes con el número de ejecutados, pues el País Vasco ocuparía de las últimas posiciones, porque, por ejemplo, como te decía, el informe Gogora, atendiendo a sus números que acaban de salir, pues establece que en el País Vasco, entre represión extrajudicial y producto de sentencias de condena de muerte, pues hubo 1.468 víctimas mortales, producto de la represión directa. Y si nos atenemos a una perspectiva más global, de conjunto de lo que sucedió en España, por ejemplo, pues en Sevilla mismamente, en una ciudad como Sevilla, se fusilaron más del doble, 3.200, en Andalucía 47.000, Huelva 6.000, Castilla-La Mancha 10.300, Extremadura 10.500, Aragón 8.800. Quiero decir que el fenómeno hay que ubicarlo en el contexto que toca, que es la represión en el conjunto de España. Y si nos atenemos a esos listados, sí que ocupa el País Vasco una de las últimas plazas. Y como bien dices, no queríamos limitarnos en la investigación a este dato, sino queríamos atender por qué. ¿Qué variables atendieron a esta represión? Porque sí que nos dábamos cuenta que no había un patrón represivo para todo el Estado, sino que cada provincia, cada comunidad, pues tenía unas características propias. La represión no se ejecutó ni en tiempo ni en forma de la misma manera en todos los lugares. Entonces, a lo que en este estudio hemos atendido a las causas, y entre las causas más destacables habría que apuntar, por ejemplo, para entender esas cifras, pues el número de bajas mortales que hubo en combate. Por ejemplo, antes de que cayera Vizcaya no cae de forma inmediata, se mantiene prácticamente un año fuera del alcance del Estado rebelde, y se calcula que la resistencia de Vizcaya supuso para las fuerzas progubernamentales 4.500 bajas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Después, antes de que caiga Bilbao, 80.000 personas abandonan Bilbao antes de su caída, entre ellos las figuras políticas eminentes del gobierno vasco, evitando prácticamente, si fueran detenidos, una muerte segura. De hecho, el consejero de Sanidad del gobierno vasco de la Unión Republicana, Alfredo Espinosa, fue detenido y ejecutado. Luego también habría que tener en cuenta pues todos esos procesamientos de vascos que fueron procesados en Cantabria, como hemos comentado. Luego también pues hay casuísticas propias de la provincia de Vizcaya. Por ejemplo, hay un hecho también que no se destaca suficientemente, pero Bilbao se conquistó sin necesidad de tiros. Hay un pacto, el que se denomina el Pacto de Bilbao, cuando una unidad formada por 5.000 más o menos de combatientes nacionalistas vascos, pues acuerdan con García Baliño, que es miembro de las tropas rebeldes, pues acuerdan la rendición de la villa, y entre esas medidas aparecen pues que va a haber que no va a haber fusilamientos de esta gente, de estos entregados. Luego también pocos días después de la caída de Bilbao, otros 2.000 combatientes adscritos al nacionalismo vasco se entregan a las flechas negras en Baracaldo,
mientras estaban protegiendo pues las industrias de guerra. Y después el conocido Pacto de Santoña, que también, pues ahí, a pesar de que es un pacto que fracasa, ahí los italianos también mantienen ciertas medidas tendentes a mitigar pues esta represión sobre el colectivo rendido. ¿Y cuáles eran las acusaciones más frecuentes que llegaban a los tribunales militares y las penas que se dictaban en mayor proporción? Bueno, aquí me gustaría matizar antes de nada que cuando nos referimos a la justicia franquista nos estamos refiriendo a la quiebra del orden constitucional. Una vez que ellos pues se hacen con el poder por ese denominado derecho de la guerra, pues convierten o utilizan los instrumentos legales para ajustados totalmente a sus intereses, se desnaturalizan las figuras jurídicas del Código de Justicia Militar, por tanto, es un sistema muy arbitrario, con apenas garantías de defensa. Por tanto, eso habría que tenerlo en cuenta. De hecho, los propios franquistas reconocieron esta circunstancia. El propio cuñado de Franco, Serrano Suñer, reconoció años después que se trataba de una justicia al revés, una justicia que castigaba de rebelión justamente a los que se habían mantenido leales al orden constitucional. Por tanto, es una circunstancia a tener en cuenta. Y bueno, empiezas analizando los miles de expedientes que hemos analizado, te das cuenta de que muchas acusaciones carecían de carácter, o sea, no tenían ninguna relevancia penal, vamos a decir así. Por ejemplo, acusaciones del tipo de participar en marchas políticas, de tener algún cargo político, de confeccionar banderas. De salir a la calle cantando lo internacional. Ese tipo de... Sí. Es una cosa terrible. Sí, terrible, ese tipo de acusaciones, la mayoría, pues conllevaron penas de cárcel. Y luego sí que vemos también en las penas de 30 años y de muerte, pues aquí ahí sí que hay más cantidad de acusaciones que tienen que ver con hechos luctuosos o con participación en asesinatos. Por ejemplo, muchos tienen que ver en Vizcaya con los sucesos del 4 de enero del 37, donde aquella noche pues más de 200 prisioneros derechistas fueron acuchillados en las cárceles bilbaínas, y aparecen muchos casos también vinculados con eso, pero también querría insistir que incluso condenados a muerte por hechos por acusaciones sin ninguna relevancia. Por ejemplo, traía aquí a colación, ahora que estaba consultando el libro, el caso de Juana Mir, que era una periodista bilbaína de 32 años, que fue fusilada por las tropas franquistas en el cementerio de Bilbao el 5 de agosto del 37, tras un consejo de guerra que le condenó a pena de muerte, por la siguiente acusación: por haber redactado artículos subversivos en la prensa rojo separatista. Por tanto, hay que tener en cuenta de qué época estamos hablando. Sí, totalmente. Esto, bueno, y luego la asimetría, que eso también tú analizas muy bien, la asimetría en las condenas. Es decir, por un mismo teórico delito te podían condenar a una cosa o a otra completamente diferente. Sí. Luego, ya entrando en el tema de las familias políticas, Eric, algunos resultados que arrojas tú son interesantes y en ocasiones bastante sorprendentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las fuerzas políticas que formaban parte, digamos, del Frente Republicano, quizá las más castigadas fueron los anarquistas. Sí, así es. Si atenemos a números relativos que ponen en relación el peso que tenía cada fuerza política, los combatientes, con el número de ejecutados, pues los anarquistas fueron muy golpeados. De hecho, ateniéndonos a este análisis relativo, pues las izquierdas fueron las más golpeadas en el País Vasco, socialistas, comunistas, anarquistas, como bien decías, fueron pues las que sufrieron la represión más dura, las ejecuciones. Obviamente, una vez dicho esto, los números absolutos también hay que decir que en números absolutos el nacionalismo vasco también fue la segunda colectividad con mayor número de ejecutados entre sus filas, seguidos de los socialistas. Por tanto, en definitiva, el castigo fue muy repartido, ¿En qué medida la intervención de la diplomacia internacional, en concreto del Vaticano, Italia y Reino Unido, protegió al nacionalismo católico vasco, haciéndole menos vulnerable a la represión que las restantes fuerzas resistentes? Sí, estos son documentos que han ido apareciendo en las fuentes primarias que hemos consultado, y además, pues bueno, reconocido por militantes y por organismos del propio Partido Nacionalista Vasco,
que pues la intervención del Vaticano, por ejemplo, pues consiguió mitigar, que no evitar, pero sí mitigar el efecto de la represión más dura sobre el colectivo del nacionalismo vasco. A su vez también tras la rendición de Santoña, pese a que no salió como todos esperaban, pues los italianos sí que entendieron de alguna forma que tenían que proteger en la medida de lo posible la vida de las personas con las que habían acordado la rendición. Traía aquí a colación, ahora que estaba leyendo también el libro, pues una carta de Mussolini redactada a Franco pocos días antes de la rendición de Santoña, en la que le decía que los vascos esperaban, los nacionalistas vascos esperaban que después de la rendición serían tratados con generosidad del vencedor, y manifestaba a su vez que se trataba de católicos fervientes que se habían equivocado, pero que en su totalidad recuperables para la España franquista. Esto es lo que le comentaba Mussolini. Como católico, presentándose además Mussolini. Claro, es que la característica aquí, lo relevante en este caso es el catolicismo del Partido Nacionalista Vasco, de los batallones nacionalistas vascos que en esencia pues contradecían ese mensaje que los sublevados a la hora de presentar la guerra civil española como una guerra de religión, como una guerra contra los sin Dios. Entonces, pues en este caso que hubiera un partido de orden profundamente católico, el Partido Nacionalista Vasco, aliado con las fuerzas izquierdistas en la defensa de la República, pues vale, contradecía este mensaje. Y las redes del Partido Nacionalista Vasco, pues a través del Vaticano, de Mateo Mújica, pues consiguieron también interceder por la vida de muchos detenidos adscritos a su partido. Ajuriaguerra también así lo reconoció, y bueno, también luego hemos recogido intervenciones de un diputado laborista inglés que también pues se entrevistó con altos mandos italianos que, bueno, pues para mediar sobre la suerte de los católicos vascos. Esto enlaza, Eric, con un tema que tú abordas en un bloque específico de tu libro, que es el de los religiosos, el del clero represaliado por el franquismo. Claro, después de los 13 fusilamientos que se produjeron de religiosos en Guipúzcoa, en la batalla guipuzcoana, luego ya se atemperó esta represión, ¿verdad? Se anduvieron con más cuidado, y bien que hubo persecución y represión de sacerdotes, ya no fue igual, y ya, en fin, la cosa. Y también esto enlazas tú también el mismo bloque con el tema de las mujeres, que tienen sus peculiaridades, ¿no? Hablas, por ejemplo, de un auténtico patriarcalismo en la forma de tratar a la mujer durante la guerra. Bueno, en el caso de las mujeres y de los clérigos, bueno, entendíamos que la represión que se había dirigido contra estos dos colectivos tenían caracteres diferenciados, por tanto, pues resultaba interesante analizarlos de forma específica. En el caso de las mujeres, pues la represión fue destinada o dirigida a ambos sexos, eso está claro. Pero las características de cómo se desarrolló la represión contra la mujer sí que tuvo características propias. Por ejemplo, las mujeres fueron recluidas en espacios separados. También se les en las acusaciones que se les realizaba, también, bueno, mirando las sentencias, los expedientes judiciales, pues se denota, ¿no?, el carácter que le transmitían a la represión a la mujer, sobre todo a la mujer republicana e izquierdas, por transgredir de alguna manera esas normas de género marcadas por los sublevados, que pues basadas en orden, religiosidad, y esa mujer republicana que participaba políticamente, activamente, que ocupaba cargos políticos, pues era fuertemente castigada. Y sí que vemos también ese paternalismo a la hora, por ejemplo, de fijar esas condenas, pues atribuyéndoles falta de cultura o ser mujeres dominadas por la pulsión del hombre. Si fueran menores de edad. Sí, sí, se percibe eso, sí. Y en cuanto a los religiosos, pues lo que comentábamos, los sublevados, pues al presentar la guerra como una guerra de religión, castigaron a todo ese clérigo vasco acusado de simpatizar con el nacionalismo vasco por pues no atenerse pues a lo que fijaba la jerarquía de la Iglesia Católica, muy aliada con los sublevados, con los franquistas. Y entonces, como bien decías también, pues esa inquina se vio en los asesinatos de más de la decena de clérigos vascos durante la ocupación de Guipúzcoa, pero luego esos asesinatos generaron mucho revuelo internacional, el Vaticano presionó. Y ya durante la ocupación de Vizcaya, a través de juicios militares, no hubo ninguna pena de muerte ejecutada.
Si bien sí que sufrieron condenas de cárcel y sobre todo más que condenas de cárcel porque sí que fueron luego absueltos y excarcelados con relativa rapidez, sí que fueron desterrados. Se quería de alguna manera eliminar todo vestigio del nacionalismo vasco en la clerecía vasca y es que la herramienta que utilizaron fue a través del destierro sobre todo. Sí. Bueno, un tema que se ha tocado muy poco hasta ahora es el del concurso de la sociedad civil en el ejercicio de la represión franquista. En esta obra, En la huella del terror franquista en Vizcaya, se deja ver que la guerra civil española también fue una guerra civil entre vascos. Sí, así es. En la investigación, toda esta investigación, o bueno, el apartado de desarrollo sobre el análisis de las actitudes sociales que acontecen tras la victoria de los sublevados. ¿Qué pasa en Vizcaya? ¿Qué pasa cuando llegan los franquistas durante sobre todo esa fase inicial, ¿no? Y la necesidad de estudiar esta fase o esta temática nace al observar en los expedientes militares cómo aparecen colaboraciones, aparecen delaciones, producto de la colaboración civil. Los ayuntamientos animaban a colaborar, a denunciar al vecino por manifestaciones, conductas hostiles al movimiento, y aparecen denuncias de civiles. También avales que de alguna manera intentan suavizar o mitigar las acusaciones que se realizaba a la persona conocida. Pero como bien dices, es una guerra fratricida, es una guerra entre hermanos. Por ejemplo, es interesante también en el caso del Partido Nacionalista Vasco que la confusión que generó para muchos militantes suyos enfrentarse, por ejemplo, a los carlistas, claro, cuando, por ejemplo, 5 años antes, solamente 5 años, en las elecciones constituyentes a la República, pues habían concurrido electoralmente juntos el Partido Nacionalista Vasco y Comunión Tradicionalista en defensa de la religión y el Estatuto de Estella. Incluso pues hay numerosos testimonios de personas, de militantes destacados del Partido Nacionalista Vasco que reconocen que se encontraban entre la espada y la pared, que era algo trágico porque tenían más cosas en común con los carlistas que nos atacaban que con la gente que de pronto nos encontrábamos aliados. Son palabras de Juan Manuel Epalza, que era vicepresidente de Goizales de Bilbao. Y para que se vea, esto es la realidad de una guerra que enfrenta a personas de una misma comunidad. Uh-huh. Y luego también, una vez que ya nos adentramos en las actitudes sociales que sucedieron tras la victoria de los sublevados, pues nos damos cuenta también que hay numerosos actos de adhesión. Hay numerosos actos de adhesión entusiasta. Puede ser que una sea interesada, pero se ven, esas imágenes se perciben cada vez que viene Franco o poderes del gobierno sublevado. Pues hay gente de la sociedad civil que responde positivamente a esas marchas y por tanto yo querría decir que de la guerra civil que salió una Vizcaya vencida, eso está claro, pero que también salió una Vizcaya vencedora, eso es así. Sin ninguna duda. Pues esta es la obra sobre la que hemos hablado, Eva. Uh-huh. Si te parece, damos la referencia. Pasamos la ficha del libro, como siempre. Muy bien. Se titula La huella del terror franquista en Vizcaya, jurisdicción militar, política de captación y actitudes sociales 1937-1945, de Eric Zubiaga-Arana, y lo ha publicado el Servicio de Publicaciones de la UPV. Gracias a ambos, Juan, Eric. Un saludo. Agur. Agur. Agur.